Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces vamos al libro de los Hechos, en el versículo 1. Vamos a leerlo puestos de pie y tomamos asiento. Dice así, Reina Valera, en el nombre de Jesús, versículo 1 del capítulo 18, en el libro de los Hechos. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Poderoso es el Señor. Toma asiento, hermano. Qué tremendo estuvo el mensaje la semana pasada acerca de Pablo en Atenas, hermano. Qué interesante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios contra la idolatría. La idolatría al máximo nivel. Y no estamos muy lejos, hermano, porque aquí en México tenemos algunos centros de idolatría, hermano. Tenemos uno de los más grandes santuarios donde se venera a una virgen que ni bíblica es, hermano. No, es por todo lo contrario, es antibíblica, porque la palabra del Señor dice que se le hiciera una casa a Él. Él pedía que se hiciera un lugar donde se le adorara, y Salomón le construyó ese templo. Entonces, dice el apóstol Pablo, ya tiempo después, ya después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, que si viniera un mismo ángel del cielo y nos trajera otro evangelio, fuera maldito, que no le hagamos caso. Sin embargo, aquí viene un personaje y le dice a una persona de aquí que le haga un santuario. Se lo levantaron y hasta el momento ahí está, uno de los centros de adoración a ídolos más grandes de todo el mundo, mi hermano. Y es algo por lo que no deberíamos de sentirnos orgullosos. Está, por ejemplo, también un lugar ahí por Tepito, mi hermano, donde se adora a lo que algunos llaman la muerte. Y la adoran, se enojan. Han aceptado a los adoradores que de la muerte, que es por negocio, que si no lo hacen, a veces yo creo que se han de sentir comprometidos. Yo creo que dentro de su engaño ellos piensan que ya hicieron un pacto y que ya no hay salvación, y que no les queda otra cosa más que seguirla venerando, seguirla adorando. Porque lo he escuchado en algún video de parte de esta señora que dice que también, si no lo hace, si la gente deja de venir, entonces ¿dónde están sus ganancias? Y tantas cosas, mi hermano. Todo en contra de lo que es la palabra de Dios. Entonces no estamos lejos de estos tiempos, porque en realidad aquí en México tenemos son solamente dos de los centros, sin mencionar, por ejemplo, la iglesia de San Hipólito, donde se adora a San Judas Tadeo. Le hacen una fiesta grandísima. Quisiera yo hacer una fiesta así de aniversario. En verdad, mi hermano, yo quisiera hacer una fiesta así y que se llenara de cristianos, que se llenara de fieles del Señor. Pero muchos van a venir por la comida, muchos van a venir porque pues es fiesta, les gusta, está justificado el hacer ciertas cosas, y entonces se pierde la esencia del culto a Dios. Y Pablo, a pesar de que le habían pasado tantas cosas, mi hermano, él seguía predicando la palabra, seguía creyendo en esa palabra. Lo habían golpeado, lo habían encarcelado, lo medio mataron, pero él seguía creyendo en esa palabra. Hay veces, hay iglesias en estos tiempos, mi hermano, al ver las bancas vacías, al encontrarse con dificultades, ¿qué hacen? Empiezan a cambiar el mensaje, lo empiezan a distorsionar, lo diluyen, así como el vino. En el vino, ahí en el mundo, mi hermano, yo recuerdo que decían que tuviéramos cuidado con los vinos adulterados, porque te puedes hasta morir. En el evangelio es exactamente lo mismo. Si diluimos el evangelio, si lo adulteramos, mi hermano, un alma puede morir espiritualmente. El detalle, hermano, es que ellos pueden estar creyendo que son salvos, pero no. Puede estar su alma agonizando, pero ellos creyendo que están bien. Y eso es muy delicado, mi hermano. Entonces, tremenda misión le tocó al apóstol Pablo, su paso por Atenas. Y aquí dice este primer versículo, mi hermano, que Pablo ya salió de ahí, predicó, no se enganchó, dijo lo que tenía que decir, predicó la palabra que tenía que decir, expuso el evangelio a los sabios, a los que se creían sabios en ese tiempo, y salió de ahí. La palabra hace lo que tenga que hacer por sí sola, mi hermano, sin agregarle, sin quitarle. Y en estos tiempos nosotros pensamos, el cristiano de estos tiempos piensa que tiene que hacer algo más. Estaba yo leyendo una imagen, hermano, que es realmente
preocupante, donde decía, hay una pastora que se llama Lindsay de Font. Ella dice en esa parte que Jesucristo hizo el 60% del trabajo para la salvación y que nos corresponde a nosotros el 40%. Entonces, eso es lo que hacen muchas de las religiones, que Dios hizo un poquito, pero te corresponde a ti. Entonces, ahí sí se pudiera cumplir el ayúdate, que yo te ayudaré. O sea, tú pon tu 40 y yo pongo mi 60. Y no, hermano, la Biblia dice algo totalmente contrario. ¿Por qué? Porque Pablo dice que todo, el 100%, inclusive dice otro predicador, no recuerdo el nombre, que es la contra a esta postura, y dice, aunque Cristo hubiera hecho el 99%, ese 1%, hermano, híjoles, hablaría de imperfección, pero no. Cristo hizo el 100%. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cristo hizo el 100%. Eso es lo que Pablo y los apóstoles predicaban y es lo que nosotros debemos de predicar, hermano. Que Cristo hizo el 100%. Entonces él se lleva todo el crédito. Los apóstoles no le quitaban, como las religiones y como muchos cristianos le quitan la gloria, le quitan el crédito a la obra de Dios. No, nosotros le damos todo el crédito a la obra de Dios. Es que y empezamos, podemos decir tantas cosas, pero vamos a empezar. Entonces dice, después de que pasó eso, fue Pablo al Areópago, predicó, expuso la palabra, de repente contestó dudas, tal vez contendió con los sabios de ese tiempo, cumplió su trabajo, pero la fe que él tenía en la palabra le dijo, hasta aquí llego, lo que sigue. No te enganches, mi hermano, cuando estés predicándole a alguien, si lo ves necio, hermano, déjalo en su necedad. Si ves que realmente se acerca a ti o contiende porque está sacando sus dudas, sigue ahí, hermano, hasta que la palabra le aclare sus dudas. Pero si no, predica y la palabra obra por sí sola. Dice el libro sagrado que su palabra no regresará vacía. Confiemos en Dios. Pero hay quienes solamente buscan contender con nosotros, buscan hacernos quedar mal, piensan que son competencias. Nosotros no estamos compitiendo, la palabra es la palabra y punto. Entonces, Pablo tenía en cuenta esto, mi hermano. Si él contendía es porque él veía que querían saber la verdad, pero donde no querían saber la verdad, como los judíos, que ya se cansó de mencionar a los judíos que iban a la sinagoga y seguían en su necedad, ¿qué decía? Se sacudía el polvo y decía. Fíjense lo que va a decir ahorita la palabra de Dios. Entonces, poderoso es el Señor. ¿Y se fue a dónde? A Corinto, mi hermano. Aquí empieza la historia de esas famosas 2 cartas a la iglesia de Corinto. A los corintios. Entonces, Corinto, mi hermano, era el principal centro político y comercial en Grecia. La ciudad estaba ubicada en un punto estratégico sobre el istmo de Corinto que conectaba la península de Peloponeso con el resto de Grecia. Entonces, de repente dices, ¿esto qué tiene que ver? Con eso podemos ubicar que Corinto se ubicaba actualmente donde está Grecia. Es importante saber dónde estaban las ciudades bíblicas para poder entender cosas y, bueno, Dios utiliza esa información. Entonces, pero hay un punto, mi hermano, también importante. En Corintio, esto es bien interesante porque ya tocamos este tema. El tema, déjate lo digo. También Corinto alojaba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Entonces, como dato característico histórico de los historiadores de esos tiempos, dicen que había unas 1000 sacerdotisas de Afrodita que se dedicaban a rituales de prostitución y cada noche se paseaban por la ciudad para practicar su oficio. ¿Tú sabías eso de Corinto? Ahora puedes entender lo que te dije también cuando tocamos el tema del cabello, por qué se rapaban las mujeres, porque es una vergüenza para las mujeres raparse. Estamos entrando un poquito, no vamos a entrar, ya lo hablamos en algún momento, pero podrás entender ahora esa parte que en la carta a los Corintios el apóstol Pablo habla acerca de que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, mientras al hombre le es deshonroso. Y hablamos de las sacerdotisas.
que se dedicaban a la prostitución y se rapaban. Entonces, vamos por ahí, mi hermano, pero vamos a seguir con el tema. Vamos al versículo 2. Entonces, allí se encontró con un judío que se llamaba, ¿cómo dice? Aquila. Se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia, junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Entonces Pablo fue a verlos. Es interesante que tenían el mismo oficio. ¿Cuál era ese oficio? Aquila y Priscila, comencemos con ellos. Tanto Aquila como Priscila se convertirían en los amigos cercanos del apóstol Pablo y harían con él un equipo ministerial. ¿Por qué, mi hermano? Es fácil decir, ay, vamos a juntarnos. No es fácil, hermano, juntarse con cualquier tipo de personas. Tenemos que juntarnos con personas, de hecho el equipo que conforma cada oración o que conforme cualquier iglesia deberían manejar la misma fe, la misma convicción. Es fácil que todos quieran pasar aquí y que ministren, pero ¿qué tal cuando vienen las circunstancias difíciles? ¿Están dispuestos a, como Aquila y Priscila, junto con el apóstol Pablo, a dar todo por el nombre de Dios? Ya vimos a Marcos, que de repente no nos explica mucho acerca de él, pero abandonó la obra. Y el apóstol Pablo se lo tomó a mal, que no quiso llevarlo al viaje misionero. Tanto fue tan impresionante, tan repercutió mucho, que su tío Bernabé dijo, ¿sabes qué? Entonces tú por tu lado, Pablo, y yo por el mío. Y la Biblia dejó de hablar de Bernabé, lo vuelve a citar, pero ya no habló mucho, pero sin embargo, sí habla de Pablo, del fiel, de su fiel. El que perseguía a cristianos, pero que ahora daba todo por el nombre del Señor. ¿Qué diferencias podemos encontrar, hermano, cuando encontramos un compañero, uno o dos hermanos de la iglesia y queremos predicar, pero tenemos la misma fe, compartimos la misma convicción acerca del Señor? No hayamos comido, está haciendo mucho calor, no tengamos dinero para comprarnos un agua, un refresco y sigamos caminando todo para predicar la palabra del Señor. Pero también qué complicado y qué triste es cuando aquí en la iglesia somos bien fervientes, pero cuando salimos allá afuera o cuando andamos en la calle, se ve la diferencia entre la fe que practicamos. En este caso, Aquila y Priscila, mi hermano, compartían esa fe con Pablo. Eran adoradores del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos estaban dispuestos a arriesgar la vida por la obra del Señor, por el nombre del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿estás tú dispuesto a arriesgar tu vida por el nombre de Jesús? Poderoso es el Señor. La carta a los Romanos, hermano, habla también y da alusión a Priscila y Aquila como colaboradores en la obra, junto al apóstol Pablo, para con el Señor Jesucristo. Hay otras 5 ocasiones que son mencionadas en las Escrituras. Priscila, por ejemplo, aparece mencionada 4 veces. Esto podría indicar que ella tenía un mayor rango social que Aquila, que su esposo, o tenía tal vez mayor prominencia en la iglesia. Es probable que ya fueran cristianos al conocer a Pablo, aunque no está como que, pero se supone que al llevarse bien con el apóstol Pablo, ellos ya conocían a Cristo, ya hablaban de Cristo, ya ministraban a Cristo, y se encontraron, ni más ni menos, con alguien que a mí me gustaría encontrar para aprenderle tantas cosas. No, a veces queremos encontrarnos con alguien que esté así como nosotros y de repente, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Pero al final de cuentas, qué bonito cuando nos encontramos con personas que saben más que nosotros, con personas que son más fervientes que nosotros. ¿Por qué? A veces se supone que el cristiano cuando viene, porque aquellos que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son, las cosas viejas ya pasaron. Y qué raro que en los cristianos de hoy, o cristianos que se supone que son nacidos de nuevo, todavía hay cosas así, celos, ese tema es lo que quiero tocar, orgullo. ¿Por qué? Todos deberíamos
predicadorazo, mejor que yo. Pero no, nosotros queremos exaltar. Hermano Pedrito no sabe nada, tartamudea, no sé qué puede decir, ¿no? Hermano fulano, yo soy mejor. Y en vez de que nosotros seamos humildes, porque se supone que las viejas cosas ya pasaron, tendemos a exaltarnos. O sea que seguimos estando propensos a tantas cosas, tentaciones inclusive. Y a final de cuentas, no tenemos que olvidar que no dejamos de ser carne. Y el que diga que ya no comete ningún pecado es un mentiroso, dice la palabra, se engaña a sí mismo. Entonces está tremendo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué importa quién es más, quién sabe más? ¿Qué importa eso? Trabajamos para el Señor y punto. El trofeo, el premio es de Él, no es de nosotros, ¿verdad? ¿Qué importa si Aquila, si Priscila era más que su marido, a lo era más ferviente? ¿Qué importa? Dios bendiga a las parejas que buscan a Dios y que se esfuerzan, sin importar que el varón sea predicador y que la mujer no predica, pero tú qué sabes, ora por su marido en todo momento, de una manera ferviente para que Dios lo use. Eso es un equipo. Y lo hemos estado viendo en el tema del matrimonio, a la ayuda idónea. No porque uno sea predicador, la otra persona tiene que ser a fuerzas predicadora. No, cada quien a su don. Pero a veces se espera que sea una excelente predicadora como el esposo. O a veces hay veces que el esposo pues es tranquilón, como que es tranquilo para predicar, pero la hermana no predica. Y gloria a Dios, Dios bendiga a esas parejas que son así. Pero si no predican, si no, ¿tú qué sabes? Nosotros que sabemos que ora, que ese ministerio se debe a las oraciones también de su esposa. Son un equipo, son uno solo. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él decía esto, más bien su esposa, Susana Spurgeon, decía que ella nunca iba a interponerse entre Dios y las cosas de su esposo. ¿Qué quiere decir eso? Que ella tenía claro que aunque tal vez ella no resaltó como predicadora, pero sí como la esposa del gran predicador, siempre estaba en ese cuarto de guerra, como dicen. ¿Qué? Pidiendo por su esposo. Pidiéndole a Dios que ella nunca se iba, diciéndole a Dios que nunca se iba a interponer para que su esposo fluyera. Sin olvidar que el premio, la honra es del maestro. Entonces, te lo digo porque aquí, según la escritura, aparece más veces Priscila que Aquila, ¿no? Entonces, hay otro punto importante, dice que ellos venían de Italia, venían de otro lugar, porque el emperador Claudio, había dicho que todos los cristianos, chusma, no los quiero aquí, y todos estaban viviendo, todos estaban saliendo. Entonces, Claudio, por ejemplo, fue mencionado también en Hechos 11:28, mi hermano. Entonces, era el emperador. Entonces, él había dado un decreto que había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, por eso estaban saliendo Aquila y Priscila. El decreto los obligó a salir. Más o menos, fíjate de qué estamos hablando, del año 49 después de Cristo, o sea, de esta era. Ya estamos en el 2024, hace casi 2000 años. Entonces, poderoso es el Señor. Versículo 3, y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Hay veces que los pastores, los predicadores no quieren trabajar, hermano. Dicen que no dependen de los diezmos, porque el que predica el evangelio, viva del evangelio. Si es bíblico, si es cierto, mi hermano. Pero ¿qué tal cuando la iglesia son mezquinos? Porque eso es lo que el apóstol Pablo trata en su carta a los Corintios, que la iglesia de los Corintios, híjoles, era mezquina, era cosa seria, era complicada. Y Pablo prefería trabajar para que no les estorbara la predicación, para que no dijeran que él andaba por diezmos, que él predicaba. No. Pablo dice, después, porque yo vengo, es mi frase, esa es mía, mi hermano, porque no vengo por lo vuestro, sino por ustedes. Nos interesan sus almas, no lo que puedan tener. En el reino de los cielos nos esperan cosas más valiosas que esas. Entonces, tenían en conjunto, mi hermano,
que tenían el mismo oficio. En este caso, era que fabricaban tiendas de campaña. Entonces, también no solamente, estaba yo leyendo un dato que a lo mejor no solamente eran tiendas de campaña, de piel, de cuero, sino que tal vez hacían también artefactos de piel. Todo para buscar sustento. Mientras el apóstol Pablo estaba esperando, él se puso a trabajar. ¿Por qué? Porque después vendrían sus ayudantes, después vendrían sus discípulos, los discípulos del Señor que estaban a su cargo. El versículo 4 dice: y todos los días de reposo debatía en la sinagoga. ¿Cuándo? Habla de que ya tenía tiempo en Corintio. ¿Y qué hacía? Trabajaba entre semana, le dedicaba su tiempo a su trabajo para obtener sustento, no depender de la iglesia, porque no quería que eso le estorbara a la iglesia, pero los días de culto no faltaban. ¿Qué diferencia hoy, no? Cuando hay veces que el trabajo requiere un poquito más de nosotros, pero ten en cuenta que eso no es todos los días de culto. Es una semana sí, o una vez cada mes, o cada vez 2 meses, no lo sé. Y a veces Dios querrá eso, porque Él sabe por qué quiere bendecirte con más provisión. Sabrá que tiene en su plan el Señor al usarte a ti con más trabajo. A veces tú dices: no, con esto voy a ahorrar más. O no sé. Pero al final de cuentas, el apóstol Pablo trabajaba y era un ministro. Y yo te aseguro, por lo que hemos escuchado, que daba unos sermones. ¡Wow! Ojalá un día el Señor me permitiera dar uno de esos sermones, aunque sea parecido a los que daba el apóstol Pablo. El gran pequeño, dice, porque cuentan la escritura que cuentan historiadores que él era chaparrito. Entonces, hoy le digo el gran pequeño. Entonces era tremendo el apóstol Pablo. Era muy sabio. Las cosas que uno puede hacer, mi hermano, por amor a la obra del Señor. Híjoles, hay pastores que no están, todos los domingos es mensaje acerca del diezmo, para que den. Están los otros que no lo mencionan tanto, pero están pasando dificultades. O sea que hay un equilibrio ahí, mi hermano. ¿Te imaginas el pastor que de repente está batallando porque es lejos la iglesia y no tiene para los pasajes? Es que está en pecado. No, hermano, eso habla mal de ti, que tú pienses luego cosas que no. ¿Qué sabes tú de la vida del pastor? También tiene necesidad, también ellos tienen necesidad, también tenemos necesidades. Pablo no se esperaba que le faltara, a lo mejor él prefería obrar, entre comillas, humillarse, para que no estorbara la predicación a la iglesia del Señor. Gloria a Dios por los pastores que trabajamos. Y gloria a Dios por los pastores que la iglesia suple todas sus necesidades. Gloria a Dios, que reciban bendiciones. Y oremos por las iglesias que más que ayudar a su pastor, que se esfuerza. No es fácil estar orando por la iglesia, hermano. No es fácil dar tu vida, llevar esa responsabilidad de una iglesia. No es nada fácil, hermano. Y tú piensas que es fácil, nada más es de que no pasa nada, nada más predica lo que se le ocurre. No, hermano, hay que escudriñar la palabra, hay que estar orando por la iglesia, hay que estar orando por muchas cosas. Es complicado. Tanta es la carga que el Señor Jesucristo tuvo que cargar, una pesada cruz llena de pecados que nosotros le cargamos. Así es de grande la responsabilidad de ser un pastor. Y Él dio el ejemplo, cómo ser un buen pastor. Poderoso es el Señor. Entonces, todos los días de reposo, Él hacía lo que Dios lo había contratado con un propósito. ¿Qué? Que predicara y que defendiera, que expusiera la palabra, su palabra. Entonces, dice, y lograba persuadir a judíos y griegos. Reina Valera dice, y discutía, ¿no? Pero a mí me gusta esa palabra que dice esta versión, debatía. Debatía, porque debatirse como que se presta más no a pelear, no a imponer, sino a defender, pero de una manera correcta, como el Señor Jesucristo nos había dicho, con reverencia y con humildad. A judíos, o sea, quienes sabían de las cosas de Dios, pero también a griegos que no sabían. Qué tremendo. Entonces, es curioso
Pablo, lugar donde estaba, su mirada estaba en la sinagoga. Y de ahí se encontraba ya, es curioso también cómo ver que en esos tiempos también ya había griegos que simbolizan a los mundanos, pero que eran simpatizantes de la doctrina de Dios, que decía que eran ¿qué? No eran judíos, pero que amaban a Dios, adoraban a Dios. ¿Cuántas ciudades no hemos visto hasta ahorita que pasaba Pablo, que Pablo iba a ellas y ya había judíos, que digan no judíos, que alababan a Dios, que adoraban a Dios? Entonces eso está tremendo, porque así nos vamos a encontrar nosotros, personas de otras religiones que aman a Dios, pero que están ahí hasta que conozcan la verdad, y gloria a Dios, y Dios te escoge a ti para darles la verdad, para hablarles la verdad. Poderoso es el Señor. Entonces, gentiles temerosos, hermano, temerosos de Dios, que asistían a la sinagoga. Una persona que asiste a un lugar, a una iglesia, es porque dentro de lo mucho poco entendido, con poco entendimiento, pero va buscando a Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos llamó y atendió nuestras peticiones, nuestra voz, clamándole de la manera como podíamos, sin saber cómo clamar, sin saber cómo orar? Yo me incluyo entre ellos, cuando yo le decía Diosito, pero era mi manera, dentro de mi ignorancia, vergüenza para mí, pero así me clamó. Le decía Dios, Diosito, no le decía Señor, no le decía Maestro. Entonces, pero que nos oye. Y aquí mira cuántos hay que Dios escucha. ¿Será que Dios solamente escucha a los de la iglesia cristiana evangélica de estos tiempos? No. No se te haga raro que escuche a alguien que está en la iglesia católica. No se te haga raro que escuche a alguien que está en otra religión, pero que lo está buscando a él, tal vez en el lugar equivocado, pero lo está intentando buscar a él hasta que llegas tú y le predicas la palabra y le ordenas todo y le dices, no, aquí no es, mira, vente, te invito a encontrarte con Dios, como lo hace el apóstol Pablo. Está tremendo. Versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, ya ves cómo venían en camino. Mientras llegaban en camino, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se quedó cruzado a depender de las ofrendas, a depender. No, yo estoy seguro que había cristianos piadosos que le daban ofrendas, pero él no se atenía a eso. ¿Por qué? Porque vendrían sus hermanos. Mejor que sufra yo un poquito, pero que mis hermanos no sufran tanto cuando vengan a ayudarme a predicar el evangelio. Si eso lo pensáramos todos, hermano, ¿qué no lograríamos? Pero luego que hay cristianos que dicen, no, si yo batallé, pues también ellos que batallen para que valoren. No, si Dios te da la oportunidad de que un hermano no batalle, ayúdalo. Seamos así, mis hermanos. Entonces dice, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra. Poderoso. ¿Qué dice el Reina Valera? Pablo estaba entregado. Estamos entregados nosotros a la obra de Dios, mis hermanos. Estamos entregados realmente a predicar la palabra de Dios. Fíjate lo que implica estar dedicado, estar entregado. Estar dedicado y estar entregado quiere decir que lo que predicas, lo vives. Que si dices que no tomen, tú no tomas. Que si tú dices que decir groserías es malo, tú no dices groserías. Que todo lo que tú hablas, tú eres el que primero lo reflejas. O sea, que eres un predicador, no tienes cola que te pise Satanás, porque en cuanto Satanás vea que tú estás predicando, pero que no estás viviendo lo que estás predicando, no dudes que va a estar ahí para acusarte. No dudes que va a estar ahí para avergonzarte y decir, tú que andas predicando, hipócrita, quieres ponerle cargas a todos los demás, pero tú no puedes ni siquiera con lo mínimo que le cargas. Poderoso es el Señor. Entonces, dice, y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí está nuestro reto, hermano. Probarle a los que no son cristianos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el todo. No, pero es que la Virgencita de Guadalupe, la Virgencita de los remedios, pues será muy de los remedios, pero no te ha remediado la vida a ti. ¿Verdad? Pero Cristo sí puede. Y ahí está el reto, mi hermano. Pero no empezar nosotros a diluir el evangelio haciéndolo más chico, así cambiando palabras. No. A predicar, ¿qué? Cristo crucificado.
predicarles la palabra del Señor. Escuchémoslo y ahí está el reto, demostrarle al mundo que Cristo, de Jesús, era el Cristo. ¿Qué? Que Jesús era el Mesías, que Jesús es lo que necesitan, que Jesús es quien puede transformar sus vidas. No, es que yo ya estoy yendo a un lugar, ahí en el trabajo, mi hermano, va mucho un grupo que se llama Ingenia, le dicen la posibilidad, y son como de que únete a los optimistas, vamos a cambiar, estoy deprimido, pero aquí he encontrado. Son mucho de eso y yo veo muchos chavos ahí. Y entonces, imagínate que cuando les habla uno de Cristo, que yo no necesito eso, yo puedo solo, ese es el punto que voy. Yo puedo hacerlo con una plática psicológica, una plática emocional o una plática de superación personal. Y nada más está dando la vuelta el círculo, como los alcohólicos anónimos, entran, salen, nunca te vas a curar porque tienes que aceptar que eres enfermo. Sí, tienes que aceptar que estás enfermo, pero también tienes que aceptar que hay un sanador que te puede quitar esa enfermedad. Amén. Su nombre es Jesús. Amén. ¿Y cómo? Es que no me cabe en la mente. Bienvenido al conocimiento de mi Dios, el Dios que no cabe en la mente de nadie, pero que es Dios. Pero es que el diablo es poderoso, sí. Y no te espantes, no te espantes de decir que el diablo es poderoso, mi hermano, porque es poderoso. Dios le dio poder, pero mi Dios es todopoderoso. Entre más tú le digas que el diablo sí, el diablo esto, el otro, más se va a exaltar el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es más grande que lo que le puedan atribuir a él. Por eso no tengas miedo. Es decir, el diablo sí es poderoso, el diablo. O sea, híjoles, tantas cosas, pero mi Dios no es poderoso, es todopoderoso, está por encima. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Silas y Timoteo llegaban de Macedonia, hermano. Pablo deseaba estar con sus amigos, sus hermanos de milicia. Pero bueno, no se pudo, mi hermano, entonces lo alcanzaron ahí en Corintio. Pero ¿qué crees que luego? Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica. Esto está en la carta a los tesalonicenses, la primera, capítulo 3, versículos 1 al 6. No lo voy a poder leer, pero te lo voy a leer rápido. Por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Poderoso es el Señor. Es evidente que Pablo envió a Silas a algún lugar en Macedonia, tal vez a Filipos, como están los capítulos de Filipenses 4:15 y segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 9. Porque él regresó a Corinto desde esa provincia, desde Macedonia, como estaba diciendo ahorita la escritura. Versículo 6. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, ¿quién? ¿Pablo y Silas? ¿Qué digas de Timoteo y Silas? Entonces, ¿quién? Los judíos. Acuérdate que estaba Pablo con los judíos en la sinagoga. Entonces, ¿qué hacía? Les predicaba. ¿Y qué pasaba con los judíos? Este está loco. Blasfemaban del nombre del Señor, igualito que en estos tiempos cuando les predicamos la palabra del Señor. No. Aquí la poderosa es la Virgen de Guadalupe. No. ¿Y sabes qué? Esta sí es la buena. Santa Cachucha es la mera. Blasfeman de muchas maneras el nombre del Señor. Le atribuyen a todo el poder, a todo, pero menos al Señor. Nada diferente a los tiempos de Pablo. Estamos en los mismos tiempos y todavía tenemos cosas más complicadas, absurdas y torpes de las que pasaban en estos tiempos. Poderoso es el Señor. Entonces, pero ellos se oponían y blasfemaban. Fíjate lo que dice esta versión. Pablo se molestó mucho y les dijo que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Ay, no, ¿cómo? Dios es amor, ¿cómo dice esas cosas? Se trata de llenar la iglesia, no de vaciarla, Pablo. ¿Cuántas veces nos dicen los pastores y los predicadores así? Se trata de traer almas, de ganar almas, no de correrlas. Pablo les estaba diciendo nada más que la verdad. Poderoso es el Señor. Dice Reina Valera, pero poniéndose y blasfemando esto les dijo, sacudiéndose los vestidos. ¿Quién, Pablo? ¿Se sacudía sus vestidos? Volvemos con esta versión. Que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme.
ahí esté y ahí se encuentre tu paz, mi hermano. En que no tengas nada de qué avergonzarte. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para el que cree. Primeramente fue a los judíos, no quisieron, voy a los griegos. Después al griego. Poderoso es el Señor, bendito su santísimo nombre. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos, dice esta versión. Pero fíjate cómo esta versión Reina Valera dice, sacudiéndose los vestidos, señal de que estaba molesto, de que no estaba de acuerdo. O sea, no quiero de ustedes ni el polvo. Quédense con sus pulgas, no quiero sus piojos. En otras palabras, estaba diciendo. Pero ¿por qué nosotros diluimos, malbaratamos, rebajamos el Evangelio en estos tiempos, mi hermano? Con tal de que vengan de decirle, fíjate lo que estamos, no nos damos cuenta que los engañamos. No tienen en su corazón y se les ve a leguas que no quieren nada con Dios, pero tú los obligas, ¿sabes? Los quieres meter. Vamos a hacer una oración de fe. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y casi los obligamos a que vengan a Cristo. ¿Y qué pasa? ¿Serán salvos? Lo único que hacemos es engañarlos. Ellos pensando que ya son salvos se van a dedicar a hacer todos los pecados que han hecho, pero creyendo que son salvos. ¿Te imaginas? La sangre de ellos, el día que Dios te diga, ¿por qué le dijiste eso si yo no? Nadie de mis siervos, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Sila, ni Bernabé, nadie de ellos predicó eso. ¿De dónde lo sacaste? Ay, es que es lo que se hacía en la iglesia. ¿Te imaginas que te reclamen la sangre de una de esas almas? Es bien delicado, mi hermano. Pero son cosas que han diluido el Evangelio. ¿Para qué? Malbaratarlo y aventarlo como qué, como cualquier cosa. Estaba leyendo el versículo, mi hermano, que dice que no le des tus perlas a los cerdos, porque no sea que se molesten, se vuelvan como perros y te quieran morder. La traducción lenguaje actual dice, no le des lo que es valioso para ti a los perros, ni se los des a los cerdos, porque lo van a menospreciar. Entonces está delicado, pero con tal nosotros estamos diciendo en otras palabras que nosotros tenemos el poder. O sea, ¿qué diferencia hay entre el Padrecito y nosotros? Yo te absuelvo en el nombre de Santi, a que nosotros quieren hacer oración de fe. Y muchos van a chocar con esto, hermano, pero no es nada bíblico eso. No diluyamos el Evangelio. Si no tienen un encuentro con Cristo, va a estar bien complicado. Peor aún, mi hermano. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que no se han encontrado con Cristo? Y es el momento en el que Dios dice, necesario encontrarte conmigo. ¿Tienes cargas? Yo las ven, dámelas, yo las cargo. Mi carga es ligera, mira, este es mi yugo. Donde tú no vas a buscar ni te vas a quebrar la cabeza por dónde caminar, porque tú solamente estás en ese yugo conmigo. Yo soy el que sé por dónde te voy a llevar. Como el mar, tenemos al capitán que se sabe todas las rutas, él sabe por dónde nos va a llevar. Ay, pero es que allí hay tormenta. No te preocupes, estamos con el capitán, con el Dios Todopoderoso, con aquel que le dice a las olas del mar, ¿qué les pasa? Cálmense. Y no es por presunción, voy a pasar yo. No, cálmense, ¿qué les pasa? ¿Y qué hacen? Obedecen, se calma la tempestad. ¿De qué nos preocupamos? ¿Por qué habríamos de preocuparnos? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pablo toma la decisión. No quieren. El Señor me mandó a mí a predicarles a ustedes. No quieren, me voy a ir a aquellos que sí quieran. ¿Cómo Dios provoca a celos a su pueblo? No, porque nosotros somos el pueblo escogido. Somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y nos podemos llenar la boca con tanta palabrería. Pero ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Qué es ser el pueblo adquirido por Dios? Ser el linaje escogido. ¿Sabes lo que quiere decir eso, mi hermano? Es una tremenda responsabilidad por ser precisamente eso. Pero eso ya no lo queremos. Queremos nada más el nombre, el título, la bendición. Pero no queremos la responsabilidad.
Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Pablo está responsabilizando, y eso tenemos que hacer nosotros. Pablo responsabilizó por completo a sus opositores de blasfemar contra Cristo y rechazar su mensaje. Yo sí me indigno cuando alguien no quiere aceptar el mensaje de Cristo, pero es él el que debe estar preocupado. ¿Yo qué? Yo tengo la salvación, yo soy salvo, trabajo para el Señor de los ejércitos. ¿Por qué me debo de preocupar? Que se preocupen ellos por aceptar el mensaje, no yo. Es que la palabra dice que hay que forzarlos a entrar. Hay que entender qué quiere decir eso. Es que la palabra dice que roguemos por medio de él. Sí, hermano, pero la palabra hace su trabajo solita. Por eso es lo importante de llevarles la palabra. Pero si no les estoy predicando la palabra, sí me tengo que preocupar. Entonces, Pablo responsabiliza a los judíos por rechazar el mensaje y por blasfemar en contra de Cristo, porque era lo más valioso que Pablo tenía. ¿Por qué nosotros no imitamos esa actitud de Pablo? No, diluimos el mensaje, lo rebajamos, lo adulteramos para dárselos, y todavía tal vez a veces luego nos enojamos porque vienen una vez y luego ya no quieren venir. Si los estamos envenenando, mi hermano, con ese evangelio. Versículo 7. Al salir de ahí se fue a casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Versículo 7. Reina Valera dice temeroso de Dios, pero también de una manera clara dice que él vivía, su casa estaba al ladito de la sinagoga. Entonces, ¿quién era Ticio Justo? Era un gentil, mi hermano, no era judío, era un gentil que mostró interés en el Dios de Israel. ¿Cuántos no son cristianos pero muestran interés en el Dios de Israel? Es decir, el nombre poderoso del Señor Jesucristo sea bendito, mi hermano, en cada oración fuente de agua viva, trayendo a personas como estas que tienen interés en el Dios Todopoderoso. Lo volvemos a decir, ¿para qué nos quebramos la cabeza? ¿Por qué están vacías las butacas, las bancas, mi hermano? ¿Queremos chismosos? ¿Queremos albuenderos, mitoteros, peleoneros? ¿Queremos gente que nos venga a dar problemas? No, estoy dispuesto a lidiar con un alma que le guste decir mentiras, que tenga por costumbre decir mentiras, pero que al mismo tiempo tenga interés por el Dios de Israel, por el Dios Todopoderoso, por nuestro Dios. De esa manera, entonces estoy dispuesto a batallar con esa persona, tolerándole, enseñándole, siendo paciente para que Dios haga la obra en esa persona. Estoy dispuesto a lidiar con una persona que tenga problemas de alcohol, uno del escuadrón de la muerte, pero que en verdad quiera buscar a mi Dios. Pero el detalle es que no quieren buscar a Dios. Amén. Que sea Dios, tengámoslo siempre en nuestras oraciones. Señor, trae personas como Ticio Justo, gentiles, personas con los pecados que tú quieras, Señor, pero que quieran venir a verte, porque aquí tú los vas a transformar. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, este personaje, mi hermano, Ticio Justo, estaba asociado con la sinagoga porque tenía su casa al ladito de ella. Su nombre indica que era romano. Así como Brian, es gringo, un Brian mexicano. Pedro, mexican. Entonces, los romanos acostumbraban a tener 3 nombres. Entonces, inclusive muchos pueden pensar que dicen que pudo haberse tratado de Gallo. ¿Te acuerdas de Gallo? Gallo Ticio Justo. El mismo nombre que se menciona en la carta a los Romanos 16:23, primera carta a los Corintios 1:14, que se refiere al mismo varón temeroso de Dios. Poderoso es el Señor. ¿Recuerdas a Lidia? Mujer temerosa de Dios. Ahora aquí hay un hombre temeroso de Dios. Poderoso es el Señor. Mira, por ejemplo, aquí, en Romanos 16:23 dice así: lo saluda Gallo,
que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Quién dice? Pablo. Por eso se cree que él era Gallo. Aquí no lo menciona, pero sí, la carta de los Corintios 1:14 dice: doy gracias de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. ¿Quién dice? El apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no presumía ni andaba: no, yo les prediqué, son míos, son mías esas almas, yo los voy a bautizar. No, Pablo le daba igual que los bautizara, él les predicaba la palabra. Cada quien en su puesto, ¿no? Cada quien asuma el puesto que Dios le dio. No somos más ni somos menos, trabajamos en la obra de Dios. Que eso nos traiga satisfacción, que eso nos traiga contentamiento. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 8, Crispo. Ya mencionamos ese nombre. Crispo, que era el jefe de la sinagoga. Entonces, Gallo o Ticio Justo estaba asociado, pero Crispo era el jefe de la sinagoga. Creyó en el... Fíjate que esto está tremendo, mi hermano. Nunca tengas miedo de predicarle a alguien porque es un líder de otra religión, es líder de otra denominación, es líder de X religión, hermano. Mira qué pasó con Crispo, que era el jefe de la sinagoga. ¿Qué dice? El versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Pero fíjate qué es lo tremendo. Con esto ya es testimonio de varias familias que creen completitas y se convierten al Señor. Lo que respalda lo que dijo el Señor, Pablo, al carcelero de Filipos. ¿Te acuerdas que le dijo el carcelero de Filipos: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Qué pregunta tan triste, qué pregunta tan preocupante. ¿Y qué dice Pablo? Ven, vamos a hacer la oración de fe. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿No? ¿Qué le dijo? Cree. Esa palabra implica tantas cosas, implica vivir, implica hablar, implica caminar, implica seguir, implica tantas cosas en Jesús. No nada más desde que creo. A ver, di que crees en el Señor, creo en el Señor Jesucristo y ya. No, creer implica y se va a notar en tu manera de caminar y de dirigirte. Y si no te has dirigido, si no has caminado, entonces no has creído en el Señor Jesucristo. Por lo cual, tienes que volver a empezar hasta el principio. Pero mejor así, mi hermano, a que tu alma se pierda. Entonces, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Pero ya vimos que Pablo dice que él no los bautizó. El mensaje que él lanzó, pero el encargado de la obra ahí, porque Pablo era el evangelista, pero el encargado los bautizaba. Pero no lo usan como ciertas denominaciones, ahora los usan como números. ¿Qué importa cuántos bautizaste? Se bautizaron y punto. ¿Qué importa cuántos bautizó la iglesia León de Judá? ¿Qué importa cuántos bautizó Siete Pilares? ¿Qué importa cuántos bautizó Casa de Oración Chimalhuacán? ¿Qué importa? Trabajamos para el mismo Dios. Si Él quiere contarnos, que Él lleve su cuenta. ¿Pero por qué nosotros? ¿Nos hace más que la otra iglesia? No. Pero son las ideas que se tienen en estos tiempos. Poderoso nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, Cristo, principal de la sinagoga. La conversión de este líder, respetado, porque si había llegado a este puesto, es porque era respetado. Había mostrado amor a su Dios. Había mostrado convicción y con su vida había proyectado que era un hombre de Dios. Entonces, el que este líder se convirtiera debió ser una noticia, mi hermano, impactante en la comunidad judía. A nosotros, por ejemplo, y ahora de repente que el Eminem, un rapero gringo que cantó una canción que dice Jesús, ya se convirtió el Eminem, y yo me le quedo viendo, yo lo sigo viendo igual con la colita y los cuernitos del diablo. Pero el tiempo dirá: que ahora se convirtió el futbolista ¿no? Y lo mismo. Con el tiempo se verá. Que Daddy Yankee ya se convirtió al cristianismo. Que esto, bueno, cuando tengo un año caminando recto y que no ande cantando las cochinadas que cantaba, entonces comenzaré a creerle. En estos tiempos así era, hermano. No es como ahora de que ya se convirtió fulano y luego, invítalo a la iglesia que predique. Y todos
faltos de discernimiento, mi hermano. Imagínate que nosotros, por donde andamos, hermano, nos encontráramos con alguna celebridad política del mundo del espectáculo y que tú le hablas la palabra, mi hermano, y que se convierte, o sea, cree en el Señor. Hermano, ¿qué creen? ¿Quién te viene a la mente? El dueño de Electra. ¿Te lo encuentras? ¿Le predicas la palabra? No, sí, claro que sí. Lo traes aquí a casa de oración, fuente de agua viva. ¿Y qué haces, hermano, padre? Traiga los colchones. Hermano, Eugenio, traigas el sillón para acá porque se siente el caballero. ¿Cuántos no harían eso? No, que se siente aquí enfrente y dale eso un lugar. Y viene ahí el gordito. Como viene siempre el gordito, ¿no? Amamos al gordito. Lo consideramos de aquí uno de las ovejas de casa de oración. Pero imagínate que viene, sácate para allá, gordito, tú vete para allá porque se va a sentar. Pásale por acá. Hasta para allá, gordito, porque eso. Imagínate, hay iglesias que hacen eso. Y le quieres dar lo mejor, ¿no? ¿Y qué pasa cuando traes al siervo de Dios y lo sientas en la banca y está que se cansó porque está incómoda la banca? Acostumbrado a los lujos, se empieza a ver qué tipo de personas son en realidad. Cuando tú vayas a otra iglesia, no busques los lugares, siéntate más humilde. Como dice la palabra, no te sientes, yo soy el fulano y tráigame las carnitas. No, hermano, siéntate allá y no pidas nada. Es mejor que te lo ofrezcan tú. Hermano, ¿qué está haciendo ahí? Atiéndame al hermano, denle aquí, denle 2 kilos de carnetas. ¿No? Poderoso es el Señor. Entonces, la conversión de este líder, hermano, fue impactante. A mí también me impactaría que de repente el presidente municipal le hablamos la palabra y se convirtiera, pero no es motivo bueno. Miren, tenemos aquí el presidente municipal que pasa a darnos un saludo. No, que predique la palabra. Si no tiene ni idea, viene recién, todavía viene todo hediondo del mundo y todo lo pasan a predicar la palabra. Va a predicar de política. Imagina, no, eso es lo delicado. ¿De qué va a hablar? Para allá iba. ¿De qué te va a hablar si apenas está recién, acaba de nacer? Ojalá que caiga nacer. ¿De qué te va a hablar? Si es futbolista, ¿de qué te va a hablar? Si es político, como dice la hermana, ¿de qué te va a hablar? ¿Te imaginas aquí? Chévere, eso se siente. No va. ¿Qué? ¿Porque le va a cambiar? ¿Cristo está presente? ¿Ya? Las tácticas del mundo, traerlas aquí a la iglesia, hermano, lamentablemente es la situación de la iglesia cristiana en estos días. Poderoso es el Señor Jesucristo. Entonces, lo mismo que pasó con el carcelero de Filipos, se convirtió él y toda su casa. Aquí cuánto estamos batallando para que una perangocha se convierta. Y luego se convierte, toda su familia se le deja ir, ya no quiere venir. Tremendo, ¿verdad? Híjoles. Pero el galardón es grande, mi hermano. Eso sí, siempre exaltémoslo. Sí, hermano, vas a sufrir. Sí, hermanita, vas a sufrir. Pero el galardón es grande, vale la pena. Son tiempos difíciles, el principio puede ser difícil, pero no va a ser así todo el tiempo. Cristo promete estar con nosotros y calmar esa tempestad si le crees. Si le pides a Él que pueda hacerlo, que lo haga. Versículo 9. Una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión. Tremendo esto. El Señor al rescate. El Señor siempre atento de nosotros, conociendo nuestras inquietudes, conociendo nuestras debilidades, conociendo que ya queremos aventar la toalla, hermano. Que ya no quiero venir a la iglesia, que mejor me quiero echar una pestañita porque que mejor ya me cansé. Tantas cosas, hermano, con las que yo no sé que tú batallas y las que tú no sabes que yo batallo. Tú me puedes ver aquí, no batalla nada, soy siervo de Dios. No, tú también eres un siervo de Dios. Tú también eres una sierva de Dios. ¿Y por eso no batallas? Yo prefiero 1000 veces el frío, me pongo una chamarra y tantan, me pongo una bufanda tantan, pero cuando llega el calor, me pega una pesadez, hermano,
llego con los pies arrastrando del trabajo y digo, tengo que ir a la casa de Dios. Señor, todo lo puedo me fortaleces. Gloria a Dios. Y vengo, hermano, que tú no sabes cómo vengo arrastrando los pies. Pero eso es lo que, bueno, a mí el calor me debilita mucho. Pero no porque haga calor y esté débil, voy a dejar de venir a alabarme a Dios. Con los pies arrastrando, con los partidos de resecos de sed que tengo, pero vendré a ver a mi Señor, a buscar a mi Dios, porque ahí me siento completo. Entonces, el Señor sabe de lo que tú batallas, hermano, de lo que tú batallas, hermana. Dolores, dolencias, malestares, tormento. No lo sé. Tantas cosas con las que tú puedes estar batallando y el Señor a Pablo le dijo en una visión, no creas que aquí, de la manera que tú captes, que tú puedas recibirlo y entenderlo, te va a decir estas mismas palabras. No temas, habla y no caes. No temas. Sigue adelante, esfuérzate y sé valiente, como le dije a Josué. Porque si tú piensas que esto es difícil, lo que te viene allá, papacito, lo que te viene allá, mamacita, es doble de difícil. Pero no temas, confía en mí, yo estoy contigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? O nada más lo recitamos porque por impulso nos brota. ¿Amén? ¿Gloria a Dios? No. Que sintamos, que sepamos por qué decimos amén y por qué glorificamos a nuestro Dios. Poderoso es el Señor. Esta fue la tercera de 6 visiones que el Señor le dio a Pablo. ¿Te acuerdas cuando se le manifestó y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? La segunda, ¿cuándo fue? Cuando le dijo, va a venir aquí un varón que se llama Ananías, te va a imponer las manos y entonces vas a poder ver. Y esta es la tercera vez que el Señor le da este tipo de experiencia al apóstol Pablo. Versículo 10. Entonces la frase completa diría así: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, hermano. Por eso es tan importante que para nosotros Dios sea todo, porque si no es todo, por eso es que no podemos hacer las cosas. Yo estoy contigo, yo no lo veo. De todo modo me sigo sintiendo mal, de todo modo me sigo sintiendo pesado, de todo modo tengo sueño. No. Cuando tú tienes a Dios como tu todo, entonces dirá, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, me siento seguro. Mientras esté Él, me siento seguro. Siéntete inseguro cuando estés solo. Pero si Dios te está diciendo en esta noche, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, no temas. Tú ven a mí. ¿Necesitas algo? Pide oración. No seamos de los que no pedimos oración. Si te da vergüenza pasar aquí, pide oración, hermano. Pide oración, hermana, por lo que tú puedas traer. No te quedes con eso, porque si tú estás así, tal vez es porque tú quieres estar así. Porque estás en el lugar donde el Dios de este lugar hace milagros. Poderoso es el Señor. Entonces dice, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Y eso es bien tremendo, mi hermano. Nadie te va a poder hacer daño. Si Dios te dice que no te va a pasar nada, aunque tú veas a los cholos de la esquina que te quieren pegar, a que tú veas a los de la muerte que te quieren pegar, no temas, mi hermano. Porque si Él dice que no te van a tocar, no te van a tocar. No. Si Él dice que no te van a hacer daño, no te va a hacer daño. Ahora ves la importancia de la fe. Pero si no tienen fe, ¿cómo van a creer en el Señor? ¿Cómo el Señor va a traer a predicar, a evangelizar a una persona que no tiene su fe firme? He ahí una de las causas por las que le hacemos un favor a alguien que no predique, porque si no está preparado, si su fe no está firme, le puede tocar una situación de estas. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Abandonar el barco, dudar de que Dios lo cuida. ¿Y qué va a pasar? No va a hablar la palabra de Dios. Por eso se necesitan violentos, porque el cielo sufre violencia y solamente los violentos lo van a arrebatar. Hermano, ¿tú fuiste violento en tu vida pasada? Yo sí fui peleonero.
Pero así como era de peleonero para lo malo, ahora no peleo de la misma manera. Ahora tengo la misma convicción y el mismo valor para predicar la palabra de Dios. La cosa es de que los peleoneros allá afuera eran peleoneros, eran valientes, pero aquí son cobardes y no tienen que usar los puños. Solamente hablar. Pero ¿cómo son las cosas? Entonces, porque en esta ciudad tengo mucho pueblo, no se me olvida, mi hermano. La primera vez que fui a La Piedad, tenía ciertas circunstancias, tenía que ir yo al juzgado, no conocía el pueblo, no conocía nada. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Y esto y lo otro, en tu nombre, Señor, voy. Porque si tú vas conmigo, me siento seguro. Si tú vas conmigo, voy, pero si no vas conmigo, no voy. Y si vine, es porque tú estás conmigo, le decía yo. Y escuché estas palabras: no temas, porque yo estoy contigo. Porque en este lugar tengo mucho pueblo. ¿Y qué crees? Que en eso, cuando recién terminé de escuchar eso, viene una hermana que le prediqué, que ella vino de allá porque andaba con el hermano de mi esposa, de la que era mi esposa. Y entonces, ¿qué crees? Que vino y se regresó, pero ya se regresó convertida, ya se regresó creyente del Señor. ¿Cómo Dios trajo a alguien de tan lejos para convertirlo? Y la voy viendo y yo digo, sí es cierto, Señor, tú aquí tienes pueblo. Nunca nos preocupemos por a dónde vamos, porque nosotros no sabemos, pero si Dios nos lleva, allí tiene pueblo. ¿Y qué hizo? Me dio la mano. Hermano, ¿qué pasó? Y esto, hermana, mire. Hermana, pues ya que está aquí, quiero aprovechar y quiero pedirle este favor. Sí, cuente conmigo. Gracias a Dios. Las añadiduras se las pone. No tú, hermano, no nosotros, no nos preocupemos. Confiemos en Él, busquemos su rostro, vayamos a cumplir lo que nos manda hacer y Él va a poner todas las añadiduras. Yo te lo hablo por experiencia, hermano. Entonces dice, no podrán hacerte daño porque aquí cuento con mucho pueblo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿no? Dios había designado a cierto número de personas en Corinto, pero fíjate, eso es interesante. Dios había designado a cierto número de personas en Corinto para la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Para que tú les prediques, para que tú les hables de la palabra de Dios. Cuando tú les hablas de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Están agradecidos con Dios y contigo porque fuiste el instrumento que Él usó para traerles la paz, para traerles la sanidad, para traerles la salvación, la tranquilidad, no lo sé. ¿Qué es lo que hace una persona así? Está agradecida. Se quiere quitar todo para dártelo. Gloria a Dios. Es la obra de Dios. Entonces ya está en su plan y tú vas a ser el instrumento para predicarles. Volvemos a sentir otra vez la responsabilidad de predicarles las buenas nuevas y de predicarles el evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas personas todavía no habían escuchado el evangelio? Ya Dios las tenía designadas. ¿Por qué? Porque eran personas que como podían, como lo habló en los versículos anteriores, como podían, buscaban a Dios, invocaban a Dios, clamaban a Dios, buscaban a Dios como ellos podían. ¿Y qué? Dios, viendo una persona así, va a mandar uno de sus siervos. Ese siervo puede hacerlo. En este caso le tocó a Pablo. No te preocupes, yo aquí tengo muchos. Señor, pero yo no veo nada, veo puros altares de la muerte, puras vírgenes de Guadalupe, puros sanjuditas. Yo aquí tengo mucho pueblo, porque ya Dios los tocó. Ya ese es tu trabajo, te voy a mandar a casa de cada uno por donde tú vayas caminando, solamente predica mi palabra. Ellos ya lo van a entender porque yo ya les hablé. Yo ya los hice sentir. Como en Macedonia, ven, porque necesitamos tu ayuda. En los versículos anteriores. ¿Cómo puso todo de una manera perfecta entre Ananías y Pablo? Ananías, tengo, no, Señor, pero si ese nos corretea, nos pega, no te preocupes. Yo ya le mostré cuánto va a sufrir por amor a mi nombre. Ya lo tengo bien domadito. Y hasta para eso se necesita fe, creerle a Dios, que ya tiene el chapo bien domadito y vas todo tembloroso. Te basculean, pásele. Si Dios te dijo, confía en Él. Ya lo tengo bien domadito y encuentras el chapo, tú te lo imaginas con una ametralladora, no sé qué, te lo encuentras, hermano Pedro, hermano Patricio, pásele.
¿Qué quiere? ¿Caviar? ¿Carne de jabalí? Tantas cosas. Y dices, Dios es Dios. Y Dios es Dios. Amén. Poderoso es el Señor. ¿A poco no? Entonces, todavía no habían escuchado el Evangelio, pero ya Dios los tenía, porque Él sabe quién sí le va a creer y quién le está creyendo y quién le está pidiendo. Manifiéstate a mi vida, concédeme un encuentro, ven a mi vida. Poderoso es el Señor. Porque, por ejemplo, versículos que pueden hablarnos para terminar esto, dice Hechos 13:48. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra de Dios, y todos los que estaban destinados a recibir, ¿qué? Destinados a recibir la vida eterna, creyeron. Este es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Yo tengo ya pueblo aquí, ya había destinados por el Señor, escogidos, porque al escuchar la palabra se iba a completar todo. Todos iba a concluir. Romanos 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. El efecto de la predicación de Pablo, mi hermano, sería traer los elegidos a la fe. El efecto de la predicación de los de casa de oración, fuente de agua viva, es traer a los elegidos a la fe. ¿Te acuerdas de Lorena? El Señor la trajo desde Querétaro. Después de 24 años que yo tenía de no verla, pero ya Dios la tenía destinada. Recuerdo las veces cuando ella me dijo, sí, porque ella y yo tenemos nuestra historia de amor de la escuela. Y entonces le decía, Lorena, ¿y ahora que venga salimos? Sí, pero no me invites a tu iglesia, me dijo. Y yo no dije nada, a mí me dio risa, dije, tú eres del Señor. ¿Y qué pasó? Ahora cuando vino le empecé a predicar más, me pasó con ellas hablándole más. ¿Y qué crees? Ya sé qué es lo que tengo que hacer, Juan Carlos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Dónde te veo? ¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a casa de oración? Dice, porque tengo que estar ahí, dice. Ahí está mi lugar. ¿Quién hizo esa obra? Totalmente de Él. Yo solamente fui y le prediqué el Evangelio, pero Él ya la tenía destinada. Y es una obra poderosa, hermano. Luego ella les testificará, ella les hablará. Entonces, es algo, pero sí, híjoles. El efecto de la predicación de casa de oración, fuente de agua viva, es traer a los elegidos, traer a los que Él ya escogió para venir a la salvación. Por eso, no pierdas el tiempo. Si alguien solamente quiere contender contigo, quiere pelear contigo, déjalo. Mira, con todo respeto, ¿quieres saber la verdad? Porque si yo te predico la palabra es porque la vas a obedecer, es porque la vas a seguir. No, que yo quiero demostrarte. Gracias. Juan Diego te bendiga. Sigue tu camino. No pierdas el tiempo. Mejor dedica tu tiempo a los destinados, a los elegidos de Dios para la salvación. A eso sí, busquémoslo por cielo, mar y tierra, abajo de las piedras, vamos por ellos, porque esos son los que van a llenar casa de oración, fuente de agua viva. La predicación de casa de oración, fuente de agua viva, es para ellos. Y esos son a los que Dios está trayendo aquí. Pasará un mes, 2, 3, 4, ya tenemos un año. Y los que están aquí siguen fieles. No se han movido. Los fieles del Señor. Qué bonito suena eso. Los fieles del Señor. Los elegidos de la fe. Tito 1:1 dice: yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad. ¿Qué dice? Según la fe de los escogidos de Dios. Poderoso es el Señor. No vas a batallar por ellos para predicarles, sino por los que están a su alrededor, como los judíos alborotadores, mitoteros. Te vas a encontrar, no con judíos, pero con gente que dice amar a Dios, pero que va a ser su borlotote porque piensan que las almas son de ellos. Poderoso es nuestro Señor. Terminamos con esto, mi hermano.
Versículo 11. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. La estadía más prolongada de Pablo en cualquier ciudad después fue en Éfeso. Primero en Corinto, después en Éfeso. Poderoso es el Señor. Ahí lo vamos a dejar, mi hermano, en el versículo 11, porque ya no nos dio tiempo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Poderoso es el nombre